Hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros un domingo más, gracias por estar con nosotros conectados desde su casa. Algunos tal vez estarán escuchándonos mientras van camino a algún lugar, pero donde quiera que se encuentren les mandamos un fuerte abrazo, les agradecemos por conectarse y por tener un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios quiere hablar hoy a tu vida. Por medio de este ministerio nos sentimos honrados de ser usados como instrumentos en las manos del Señor, porque somos solamente siervos, somos simplemente instrumentos en las manos del Señor. Y pues nos sentimos honrados de que ustedes puedan estar hoy con nosotros y que puedan escuchar la palabra del Señor. El tema de hoy lo he titulado Cuando un incrédulo ve a Dios. Hay muchas veces donde, incluso recuerdo yo, cuando estaba empezando mi caminar con Cristo, yo esperaba tener un encuentro como el que tuvo Pablo, donde pueda visiblemente ver al Señor y escuchar audiblemente la voz de Él que diga: Francisco o Paco, levántate, sé mi siervo. Y hay mucha gente que piensa y está esperando tener un encuentro como ese para poder empezar a creer en Dios o para creer en nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos incrédulos incluso que están esperando ver visiblemente a Dios o escuchar la voz de Él, así como le escuchó Elías o como le escuchó Moisés, o poder ver así sea la espalda del Señor como Moisés lo vio. Y hay gente que se estanca con esa mentalidad y piensa y cree que solamente teniendo una experiencia así va a poder ver a Dios. Esperan ver a Dios visiblemente como lo vieron los discípulos, que Cristo se hizo carne, el Hijo de Dios, Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros, caminó entre nosotros. Y hay personas que están esperando verlo así, físicamente. Por eso es que a lo largo de los años, tantas iglesias o tantas personas han caído en la idolatría y han hecho monumentos de Cristo, han hecho figuras, imágenes de Cristo, han hecho estatuas de Cristo, han hecho adornos de Jesús en la cruz. Y la iglesia, muchas iglesias han ido cayendo en esa idolatría. No se dan cuenta que Cristo, el Cristo físico, ya no está aquí entre nosotros. El que se hizo carne, vino al mundo, habitó entre nosotros, murió, resucitó. Pero la gente sigue queriendo ver y tocar. Necesitan creer en algo, en lo que puedan ver y tocar. Y hoy yo quiero ir topando algunos versículos, pero empezando con una parte de una historia que me llamó mucho la atención cuando empecé a preparar esta prédica, porque justamente fue un idólatra el que vio a Dios, pero no lo vio físicamente. No es que se le presentó como se le presentó Dios a Moisés. Y hasta el día de hoy, imagínense, hay personas que necesitan ver y tocar una imagen. Y muchos cristianos o muchas personas han caído como el pueblo de Israel, que veían un Dios, veían que el poder de Dios, porque veían las grandezas de Dios, pero necesitaban algo físico para que puedan tocar, que puedan ver con sus ojos físicos y naturales para adorar a ese Dios, y construyeron un becerro de oro. Y así hay mucha gente que hasta el día de hoy tiene becerros de oro. Hay personas que viven con becerros de oro. Entonces yo quiero que hoy nos vayamos
a Génesis capítulo 39, versículos del 1 al 4. Quiero que juntos veamos qué pasó con José. José, como ustedes saben, para ir entendiendo un poco el trasfondo de José. José fue vendido como esclavo. Fue vendido como esclavo por sus hermanos. Sus hermanos le tenían envidia porque su padre lo quería más, tenía preferencia con José, y los hermanos de la envidia no lo soportaron más, lo agarraron, lo tiraron en un hueco, pensaron que estaba muerto, pero finalmente se dieron cuenta que no estaba muerto, así que lo terminaron vendiendo como esclavo a tierras lejanas. Y José termina llegando a Egipto. Esos vendedores terminan llevando a José y a otros esclavos a Egipto para venderlos a las personas que tengan el dinero en Egipto. Y en ese entonces recordemos que Egipto estaba empezando a convertirse en un imperio y era una nación grande y poderosa. Y José termina siendo vendido a Potifar. Potifar trabajaba en el gobierno de Egipto. Y ocurre algo interesante y quiero que lo leamos juntos en Génesis capítulo 39, versículos del 1 al 4. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá como esclavo. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Pero quiero leerles lo que dice otra versión, y lo leí esto incluso en la Biblia en inglés, y dice lo mismo que les voy a leer. Dice que Potifar vio a Jehová a través de José. Potifar pudo ver a Jehová por medio de la vida de José. Ahora analicemos un poco la fe de los egipcios, porque esto es algo muy poderoso que hay que desglosarlo un poquito para poder entender la magnitud de lo que había sucedido. Porque dice, sí, no, es que no lo estás entendiendo si lo ves de esa manera. Los egipcios eran personas extremadamente idólatras. Los egipcios nunca habían oído del Dios de Israel. Los egipcios nunca habían conocido al Dios de Israel. Nunca habían visto su poder. No sabían absolutamente nada. Eran totalmente incrédulos ante el Dios de Israel. Eran personas que ignoraban la existencia del Dios único y verdadero, Jehová de los ejércitos. ¿Cuáles eran los dioses más importantes que tenían en ese entonces los egipcios? Pues estaba Ra, el dios del sol y creador supremo en muchas tradiciones egipcios. Estaba Osiris, dios de la resurrección, la agricultura y el más allá. Estaba Isis, diosa de la maternidad y la magia, esposa de Osiris. Estaba Horus, dios del cielo y protector del faraón. Estaba Anubis, dios de la momificación y guía de los muertos en el más allá. Estaba Thot, dios de la sabiduría y la escritura. Estaba Ta, dios creador y patrón de los artesanos. Estaba Amón, un dios importante en Tebas que más tarde se fusionaría con Ra como Amón-Ra. Y así
sucesivamente. Tenían una lista muy larga de dioses los egipcios, eran muy idólatras. Durante el reino medio, es decir, del año 2050 a 1650 antes de Cristo, cuando se cree que José pudo haber estado en Egipto, el dios Amón comenzaba a ganar prominencia, especialmente en Tebas. Sin embargo, el culto a Ra, Osiris e Isis seguía siendo central en la religión egipcia. Y cuando José llegó a Egipto, probablemente en el periodo de los Hicsos, una dinastía extranjera que gobernó el norte de Egipto, los dioses cananeos también habían influenciado la religión egipcia. Entonces ya no solamente habían dioses egipcios, sino que en la época de José habían dioses cananeos también. Sin embargo, la adoración de los dioses tradicionales egipcios se mantuvo predominante en la sociedad, pero ya existían dioses cananeos también en Egipto. Es decir, que en Egipto había Dios para todo lo que ustedes se imaginan. Era un Dios para todo. Habían cientos de dioses, pero el único y verdadero Dios no estaba en Egipto. No conocían al único y verdadero Dios, al Dios de Israel. No lo conocían, no sabían de su existencia. Entonces me parece increíble que José llega a Egipto y dice la palabra que Jehová estaba con José. Jehová estaba con José y Potifar, un hombre idólatra, un hombre que creía en cientos de dioses, egipcio de nacimiento, criado en la cultura egipcia, que vivía en la cultura egipcia, dice que Potifar pudo ver a un Dios desconocido, a un Dios del que él nunca había escuchado. ¿Saben qué también es increíble, hermanos? Que no hubo milagros aquí. No es que Dios usó a José para sanar a enfermos, para resucitar muertos, que José hizo como hizo Elías, que hizo descender fuego del cielo, que detuvo la lluvia por 3 años. Aquí no hay milagros, hermanos. Aquí Potifar pudo ver a Jehová sin milagros. ¿Y cómo lo vio? Por medio del testimonio de José. Porque dice la Biblia que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Era por medio de su integridad y testimonio, lo cual lo llevaba a obtener la bendición de Dios, a pesar de estar en una condición desagradable. Hay personas que creen que solamente cuando tienes dinero, ¡oh, mira cómo Dios te bendice! Me subieron el sueldo, me salió un negocio, mi emprendimiento está creciendo, soy ahora más conocido, más famoso, tengo 10,000 seguidores en Instagram. ¡Oh, y cómo te bendice Dios! Eso no es una bendición de Dios. Y ya vamos a entender por qué digo que no. Por medio de la integridad y testimonio de José es que él obtenía la bendición de Dios. Y estaba en una condición desagradable. Él era esclavo. Por Dios, por el amor de Dios, era esclavo. José no era un hombre libre. Sin embargo, dice la Biblia que Jehová lo prosperaba. Entonces sabemos que económicamente no era la prosperidad que él recibía de parte de Dios. Porque hay personas que cuando piensan en prosperidad, piensan en dinero. Y no es así.
Dice que Jehová lo prosperaba siendo un sirviente en la casa de un egipcio, un empleado más. Pero lo prosperaba de otras maneras. La mayor prosperidad que pudo recibir José es que otros puedan ver la gloria de Dios, puedan ver a Dios a través de su vida. No era lo económico, no era otras cosas, era que las personas puedan ver que había un Dios poderoso que estaba con José. Que si José tocaba algo, ese algo era transformado porque no era él, era Dios con José. Y Potifar, sin tener ningún tipo de historia, conocimiento acerca de este Dios, empezó a verlo. Empezó a darse cuenta que José algo especial tenía. Seguramente decía, este varón tiene algo diferente, algo que yo nunca había visto aquí en Egipto. Y llegó a tal punto en que lo puso encargado de toda su casa como el mayordomo. Siendo jovencito, porque tenemos que recordar que José fue vendido como esclavo a una edad muy joven. Y estoy seguro que en la casa de Potifar habían personas mucho mayores que tenían años sirviendo en casa de Potifar, pero este hombre lo pone a un jovencito a cargo de toda su casa, no por quién era el jovencito, sino porque él podía ver que había algo especial con él. Era la presencia de Dios con José. Dios estaba con José, pero Dios no estaba con cualquiera en aquel entonces. Dios estaba con José porque José era obediente. Dios no prosperaba y bendecía a José porque así lo hacía con todo el mundo. No, si lo hubiese hecho con todo el mundo, hubiese estado también con los hermanos de José, quienes lo vendieron. Pero la Biblia no dice que Dios estuvo con los hermanos de José, ni que bendecía a los hermanos de José, ni que los prosperaba, sino que era con José la cosa. ¿Por qué? Porque José era obediente a Dios, era temeroso de Dios. José era íntegro, era fiel a Dios. Y más adelante los que conocen la historia saben por qué digo fiel, porque la mujer de Potifar intentó incluso acostarse con José varias veces y José se mantuvo leal primero a Dios, fiel a Dios y luego leal a su amo. Entonces, por medio del testimonio, un hombre incrédulo, no solo incrédulo porque no creía en el Dios de los hebreos, no conocía al Dios de los hebreos, pero idólatra también, religioso, pudo ver al Dios de Israel por medio del testimonio. Y voy a hacer una pequeña pausa aquí y a retomar esto más adelante. Hermanos, es importante que incluso nosotros entendamos el poder del testimonio dentro del matrimonio. Dije, voy a poner una pausa en lo que estaba hablando y ahora me brinco a esta otra área que quiero topar el día de hoy, que es el matrimonio, la familia. ¿Qué es lo que nos dice, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 4 y luego el versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 4 y vamos a leer después el versículo 7. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío
no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Mujeres que son creyentes, si tú crees en Dios, si tú crees en Jesús, estás siguiendo a Cristo, moriste a ti mismo, renunciaste a ti mismo para que puedas portar la vida de Cristo, pero quieres que tu esposo también lo haga. Quieres que tu esposo también sea creyente. Lamentablemente en este momento puede ser que tu esposo sea incrédulo. Y hay muchas mujeres que lo que quieren hacer es a la fuerza llevarlo a la iglesia, a la fuerza meterle el evangelio hasta por los oídos, por todos lados. Quieren a la fuerza hacer todo. Y empiezan a presionar, porque todo quieren a la fuerza. Mujer, ese no es el camino, así no vas a ganar a tu esposo. ¿Quieres evangelizar a tu esposo? ¿Quieres que tu esposo vea a Dios? Porque si lo ve, va a empezar a creer. ¿Quieres que tu esposo vea a Dios? Empieza cambiando tu conducta. Empieza a sujetarte a tu esposo. Porque mira lo que escribe aquí Pedro. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados. ¿Qué dice? ¿Con palabra? ¿Evangelizando? No, sean ganados sin palabra. Amigos, el evangelismo más poderoso que podemos hacer es mostrando a Cristo. No parándome en una tarima ante 100,000 personas. El evangelismo más poderoso que podemos predicar es por medio de nuestro testimonio. Mujeres, repito, ¿quieren ganarse a sus esposos para Cristo? ¿Quieren ganarlos? No lo hagan por medio de sus palabras. Que mira que Dios te puso a ti como responsable, tú tienes que ser el sacerdote, ¿a cuándo vas a despertar? ¿Hasta cuándo vas a estar dormido? Que ni sé qué, que yo tengo que hacer... Por medio de la conducta, dice que tengan una conducta casta y una conducta respetuosa. Es decir, que en el momento en que una mujer le falta el respeto a su marido, no está Cristo ahí. En el momento en que una mujer tiene una conducta iracunda, donde se llena de ira, de enojo, de reclamos, de quejas, no está Cristo ahí. ¿Quieres que tu esposo vea a Cristo? Vea a Dios. Va a tener que verlo en ti primero para que pueda creer. Si no lo ve en ti, no va a pasar nada, mujer. ¿Quieres que tu esposo sea ganado para el evangelio? Tu esposo va a tener que ver a Cristo en ti. Tú vas a tener que mostrar a tu esposo, que es incrédulo, a Cristo. Estando sujetándote a tu esposo, dejando que tu esposo sea el líder del hogar. Hay tantas mujeres que dicen, yo quiero un hombre que sea líder, que tome liderazgo, que sea decidido, pero no quieren sujetarse. Quieren un líder, pero no quieren ser lideradas. Ellas quieren hacer las cosas a su manera. Y sé que estoy hablando fuerte y tranquilas. No piensen, ay pastor, pero usted hoy ha venido con el hacha en la mano contra las mujeres. Espérense, porque acá viene el para el hombre. No se enfoquen en peinados ostentosos, en adornos de oro, en vestidos lujosos, sino que dice que su atavío tiene que ser el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Cuando tú eres una mujer afable y apacible,
¿Qué es apacible? Apaciguar. Traes paz a un lugar. A donde vas, traes paz. Nadie quiere creer en un Dios, nadie quiere saber algo acerca de un Dios donde no hay paz. Si un incrédulo está casado con una mujer que es cristiana y ese incrédulo cada vez que llega a la casa hay todo menos paz, olvídate, no va a querer saber nada de Dios. Por lo menos del Dios al que servimos, de Cristo, no va a querer saber nada, porque va a decir, pero si mi mujer dice que es cristiana y yo llego a la casa y hay todo menos paz. Dice Pedro que el atavío tiene que ser interno, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Mujeres, a ganar a sus maridos con su conducta. Hombres, si tú eres cristiano, si estás siguiendo a Cristo, pero tu esposa no es cristiana, es incrédula, ¿cómo puedes ganártela? Pues más abajito en el versículo 7 dice, vosotros maridos, igualmente. ¿Qué significa esta palabra igualmente? Significa de la misma forma en que Pedro escribió a las mujeres, él ahora escribe a los hombres. Igualmente, es decir, por medio de su conducta, por medio de su testimonio, ustedes van a ganar a sus esposas. Igualmente, vivid con ellas sabiamente. ¿La sabiduría de dónde viene? ¿Del hombre? Cristo es la fuente de toda sabiduría. Esposo, si tú quieres ganarte a tu esposa, tú tienes que tener la sabiduría de arriba. No la inteligencia de los hombres de aquí. La sabiduría que viene de Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, hombres, ¿quieres ganarte a tu esposa? Lo primero que tienes que ser es ser sabio. Ser un hombre sabio con tu esposa. Tomar el liderazgo de la parte espiritual de tu casa. Ser sacerdote de tu casa. Sujétate a Dios. ¿Quieres que tu esposa se sujete? Pues si tu esposa ve a Cristo en ti, va a ser fácil para ella también sujetarse. Bueno, no sé si será fácil porque la carne sigue ahí, pero por lo menos no podrá decir que en mi marido yo no veo nada bueno para poder sujetarme. Pero cuando modelamos a Cristo, cuando mostramos a Cristo, cuando no es Francisco el que vive todos los días, sino que es Cristo en Francisco, porque Francisco ya fue crucificado, entonces mi esposa va a ver que yo porto una sabiduría que viene de lo alto. Por lo tanto, todas las decisiones que yo tome van a ser decisiones que van a ir acorde a la voluntad de Dios. Pero un hombre que no es sabio, que no busca morir a sí mismo para que la vida de Cristo se exprese y se manifieste a través nuestro, ese hombre, ¿qué tipo de decisiones va a tomar? Puede tomar decisiones que traigan, que edifiquen a todos los de su casa. Ese hombre puede traer bendición a su casa. Ese hombre puede decidir cosas que los demás y que inspiren confianza en su familia. No, porque no va a tener la sabiduría de lo alto. Seguramente caerá en el egoísmo y va a querer y va a tomar decisiones basadas en lo que él quiere. Dice que los hombres deben dar honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Qué significa esto? Tratarlas como a vaso más frágil, no siendo ásperos con ellas, no tratándolas como una sirviente. Tu esposa no es una sirviente tuya,
no es tu empleada. Tu esposa, para empezar, es una hija de Dios. ¿Tú tratas así a una hija de Dios? ¿A una hija del Rey de Reyes y el Señor de Señores? Yo les dije que iba a hablar fuertemente tanto a las mujeres como a los hombres. Y luego de eso es tu prójimo también. Tienes que tratar como Cristo trató a la iglesia. Murió por ella, se entregó por ella. La sustenta. Y dice, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Amigos, ¿quieren evangelizar a los de su casa? Empiecen a modelar a Cristo, muestren a Cristo a través de sus vidas. Por eso es tan necesario morir a uno mismo. Por eso no existe salvación si no hay muerte. La salvación no puede efectuarse si no hay una cruz. Si no vamos a la cruz y no crucificamos nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestro yo, si no estamos juntamente crucificados con Cristo, tampoco con Cristo resucitaremos. Ahora quiero retomar lo que estaba hablando de José y Potifar. Y bueno, nos dice la palabra que Jehová bendecía a José. Y porque la bendición de Dios, la cual era vista gracias a la obediencia y testimonio de José, Potifar la podía ver y conocer que el Dios de los hebreos era un Dios real. Y habíamos dicho que no hubo milagros aquí, no es que Dios empezó a manifestarse por medio de milagros. Ahora, desde aquel entonces hasta hoy y el fin de los tiempos, el propósito y el plan de Dios ha sido ese, darse a conocer. El propósito y el plan de Dios es darse a conocer. El pastor Jorge lo mencionó aquí hace un poco más de un mes, me parece, o casi un mes, y decía que el plan de Dios, el propósito de Dios, era darse a conocer aquí. Ahora, hay que entender la diferencia de lo que ocurrió en los tiempos de José y lo que ocurre ahora. Y miren qué precioso que es esto. Dios no estaba en José. Dios estaba con José, que es muy diferente. Con es diferente a en. En aquel entonces Jehová estaba con José. Hoy Dios está en nosotros. En aquel entonces, la bendición de Dios sobre José era vista en diferentes cosas externas a José. Pero ahora es diferente. ¿Por qué? Porque ahora ya somos bendecidos. Porque ahora ya tenemos la bendición de parte de Dios. ¿Y cuál es la bendición de parte de Dios? Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3 lo dice. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición del cielo por medio de Cristo Jesús. En Cristo ya somos bendecidos. ¿Por qué estamos esperando que la presencia de Dios baje, llene un lugar, esta casa, el templo, y que se vea la bendición de Dios? Ya, la presencia de Dios ya está en nosotros. Dios ya está en nosotros. Es mucho mejor hay gente que todavía está anhelando que sea como los tiempos de antes. Y aquellos que anhelan que sea como los tiempos de antes no tienen idea de lo que quieren. Porque nos ha sido entregado
lo más precioso y valioso que Dios pudo haber entregado. La vida de su Hijo en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Somos más privilegiados que José. Ahora tenemos a Cristo y con Él tenemos todas las cosas. Romanos 8:32. Con Él tenemos todas las cosas. Pero me falta dinero. ¿Y quién te dijo a ti que tener dinero es algo, es una bendición de Dios? Sí, te voy a dar dinero. Entonces, ¿los pobres no son bendecidos por Dios? Porque hay mucha gente que se quedó con ese pensamiento antiguo, que si Dios te da dinero, que si tienes dinero, oh, mira cómo Dios lo bendice a ese hermano. Pero este que es pobre, no, a este Dios no lo bendice porque es pobre. Todo eso es una doctrina falsa. Son enseñanzas falsas que vienen del hombre, que empezaron con esto del evangelio de la prosperidad. La bendición ya la tenemos, es Cristo Jesús. Seas rico, seas pobre, seas blanco, seas negro, seas café, azul, amarillo, lo que sea. Tienes a Cristo, tienes la vida de Cristo, tienes todo, hermano. Eres ya bendecido. Pero no nos queremos dar cuenta, no nos damos cuenta. Por lo tanto, si tenemos la vida de Cristo en nosotros, debería ser más fácil dar a conocer a Dios al mundo. Pero ¿por qué no lo hacemos? Por esto, hermanos, por la carne y sus obras. Porque seguimos teniendo el alma suelta y no sujeta al espíritu. Mi esposa ha tenido algunas prédicas muy fuertes y hermosas, preciosas acerca del alma. El alma tiene que estar expuesta al evangelio. El alma no puede andar en rienda suelta. Hay personas que aceptan la vida de Cristo, pero su alma sigue gobernando. Su espíritu no está gobernando. El problema es la carne, las obras de la carne que se levantan y el alma suelta, que no está sujeta. Es importante que aprendamos a gestionar correctamente el alma. Hermanos, ¿qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12? Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Y luego de eso vamos a ir a Mateo 5, 14 y 16. Los voy a leer seguiditos. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 11 y 12 dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahora, ¿qué nos dice Mateo 5, 14 al 16? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Aleluya! Quiero explicar un poco estos dos versículos, hermanos, porque tenemos que abstenernos de los deseos que todavía están aquí en la carne. Por eso les decía, el problema es que la carne sigue aquí. Por eso no nos podemos creer superiores a nadie. Por más que tengas
20 títulos y PhDs del seminario, por más que hayas caminado entre los discípulos, sigues siendo carne. Y si tú no mantienes la carne crucificada, la carne se va a levantar, porque los deseos de la carne siguen habitando en la carne. La carne va a estar siempre en contra de la voluntad de Dios. Dice que manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles son las personas que no conocen a Dios. Por eso es que esta prédica yo la titulé Cuando un incrédulo ve a Dios, porque por medio de nuestro testimonio los incrédulos pueden ver a Dios. No estemos esperando a que Dios baje del cielo, que haga descender fuego del cielo, que resucite a un muerto, que sane a un enfermo, para que los demás puedan ver a Dios. El pueblo de Israel vio milagros 40 años. Señales y prodigios vieron 40 años y murieron en el desierto. Porque estar viendo milagros no sirve de nada, hermanos. Miles de personas vieron a Jesucristo hacer milagros, hacer señales, resucitar a Lázaro, sanar a paralíticos, a ciegos, pero aún así decían, crucifíquenlo. Porque eso no te abre los ojos del Espíritu. Lo que estoy compartiendo aquí no es milagros como los que quieren ver muchos. Es algo poderoso, es un cambio de vida, es un nuevo nacimiento, es un renacer, es un nuevo comienzo, es volver a empezar. Es la vida de Cristo en uno, es poder decir, Francisco ya no vive, Francisco está crucificado conjuntamente con Cristo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ese cambio de vida es lo que hace que los gentiles, que los incrédulos, que los que no conocen a Dios puedan ver a Dios, porque ahora ven la vida de Cristo en ti. Y dice, lo interesante es que no dice para que te alaben, para que te pongan en un pedestal, dice que para que glorifiquen a Dios. Y luego en Mateo 5 Jesús les dice que nuestra luz, ¿quién es la luz del mundo? Cristo es la luz del mundo. Para que vuestra luz, la vida de Cristo, delante de los hombres tiene que alumbrar, para que alumbre la vida de Cristo en nosotros delante de los hombres. Pero hay gente que no hace que la vida de Cristo sea vista. La tienen escondida. Y es como lo que decía Jesús. En un lugar de tinieblas lo que hacen con la lámpara es ponerla debajo de la cama. Sigue habiendo tinieblas. Tienes la vida de Cristo, pero no la quieres hacer ver. Tienes la vida de Cristo, pero la tienes escondidita ahí. Y no quieres mostrar a Cristo a los demás. Sigues dejándote llevar por tus emociones, sigues dejándote llevar por tu alma. Tu alma sigue en gobierno, tu carne sigue en gobierno. Las obras de la carne siguen en gobierno, que son ira, enojos, celos, envidia, inmoralidad sexual, la ambición, todo eso sigue al gobierno. La vida de Cristo está escondida. Pero Jesús dijo que nuestra luz delante de los hombres tiene que ser alumbrada para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. No que te glorifiquen a ti, no que te reconozcan a ti. A nosotros no nos tienen que reconocer. Los que buscan reconocimiento de hombres obtendrán reconocimiento de hombres, pero no el de Dios. Pero el que busca reconocimiento de parte de Dios tendrá que hacerse cada vez más pequeño. Cada vez más pequeño. El más pequeño, dijo Jesús, es el mayor en el reino de los cielos.
Dice, ¿quieren ser ustedes los primeros? Sirvan a los demás. Él, siendo Dios, vino a servir, a lavarle los pies a sus discípulos. No vino a buscar reconocimientos. Y el que tiene la vida de Cristo no busca reconocimientos. Hermanos, es por medio de nuestro testimonio que podemos ganar a los incrédulos. Entendamos de una buena vez por todas que la gente ve a Dios cuando lo ve en nosotros. No cuando un enfermo es sanado, no cuando cae fuego del cielo, no cuando nos dan un trabajo nuevo, porque eso tiene fecha de expiración. El milagro tiene fecha de expiración. Cualquier cosa que le pidamos a Dios y que nos dé, tiene fecha de expiración. Y cuando lo recibas, mi esposa lo explicaba en una prédica cuando hablaba del alma, el alma no queda satisfecha, siempre va a querer algo más. Cuando recibes eso, vas a querer otra cosa. Todo eso tiene fecha de expiración. ¿Sabes qué no tiene fecha de expiración? La vida de Cristo en ti. Eso no tiene fecha de expiración. Eso es algo que lo podrá ver todo el mundo. A donde tú vayas, podrán ver a Cristo en ti. Y van a poder decir, ¿qué es lo que tiene esta mujer, este hombre? Que donde vas, yo siento paz cuando estoy con esta persona. Qué diferente que actúa. Algo tiene. Quiero lo que tiene. No importa cuánto conocimiento tengas, cuánto hayas estudiado la palabra, no importa que no te pierdas una prédica o que ores 24 horas al día, si cuando vives gobernado por las obras y los deseos de la carne. Sí, tú puedes ser un cristiano carnal teniendo todo el conocimiento bíblico del mundo. Incluso puedes ser un cristiano carnal parándote a predicar la palabra. Y lo sé porque yo fui ese cristiano por mucho tiempo. ¿Quieres evangelizar a tu pareja, a tu cónyuge? Bueno, muere y muestra a Cristo. ¿Quieres evangelizar a tus hijos? Muere y muestra a Cristo. ¿Quieres evangelizar a tu familia que es incrédula? Muere y muestra a Cristo. Niégate a ti mismo cada día y muestra a Cristo. Y voy a finalizar con este versículo, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 2 al 3. Gracias, Señor. Con esto voy a finalizar. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Nosotros somos cartas de Cristo al mundo. Hermano, la mejor manera de evangelizar, de ganar a la gente para Cristo, va a ser mostrando a Cristo. Somos cartas de Cristo por medio de nuestro comportamiento, de nuestro testimonio. Si somos íntegros en nuestro lugar de trabajo, ¿estamos mostrando a Cristo? ¿A dónde vamos? ¿Estamos mostrando a Cristo? ¿En casa estamos mostrando a Cristo? Somos evidencia de la existencia de Dios, y no solo su existencia, sino de su poder y su gloria. La única manera de que un incrédulo vea a Dios es si lo ve en ti y si tú se lo muestras. Hay un predicador que contaba que su hijo un día le dijo, papá, ¿por qué no puedo ver a Dios? El predicador Juan Balistreri contaba esto y él decía, yo pude haber dado una explicación teológica, una explicación, no sé, usando
palabras bonitas como es que mi hijo, Dios es como el viento que lo sentimos pero no podemos verlo. Pero lo único que se le vino a la mente en ese momento fue humillarse y reconocer su error, y le dijo: hijo, si tú no has podido ver a Dios, es porque yo no te lo he mostrado. ¿Hasta cuándo vamos a vivir vidas desordenadas, gobernadas por nuestra alma, por los deseos de nuestra carne, y queriendo que los demás se acerquen a Cristo? Es contradictorio. La mejor manera de evangelizar a los gentiles, a los incrédulos, a los no creyentes, va a ser mostrando a Cristo en nosotros. Ya fuimos bendecidos, no necesitamos milagros, no necesitamos bendiciones por aquí, por allá. Ya fuimos bendecidos. En Cristo Dios nos dio todas las cosas nos dio. Somos ya bendecidos. Tenemos lo más precioso que Dios nos pudo dar. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este mensaje. Gracias porque nos has hablado en esta mañana. Señor, ayúdanos a mostrarte, a mostrar tu vida a los demás. Ayúdanos, Señor, a morir cada día a nosotros mismos, a no bajarnos de la cruz, a quedarnos conjuntamente crucificados contigo para que contigo podamos resucitar también. Queremos tu vida, queremos conocerte cada día más, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos por no haberte mostrado, porque nos hemos olvidado que fuimos y que somos cartas tuyas al mundo. Perdónanos, Señor, porque por nuestro testimonio hemos borrado todo lo que hemos predicado. Perdónanos, Señor. Nos humillamos delante de ti y te pedimos que tengas misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Esperamos que tengan una maravillosa semana y queremos anunciarles que el próximo domingo no habrá servicio. Mi esposa y yo tenemos que hacer un viaje, pero el domingo siguiente sí estaremos transmitiendo, mi esposa estará predicando, así que les invitamos a que se puedan conectar. Sin más que agregar, les amamos y les bendecimos.